Continuamos con la lámina de cableado de cobre. En la lámina pueden ver dos ejemplos de lo que es el cableado de cobre, del cual vamos a estar conversando en un momento. Uno de ellos es el cable llamado UTP, que es el que vemos por acá, que en realidad es un Child Twist Pair, o sea, es cable eh, trenzado, no blindado. Se puede notar que no hay ningún paquete que esté, ninguna hoja que esté cubriendo los hilos, o sea que está totalmente descubierto, por eso que se llama no blindado. Y está el par trenzado blindado, STP, par trenzado blindado. Fíjense que existe un blindaje entre cada uno de los hilos con la idea, por supuesto, de evitar eh, cualquier alteración electromagnética y que los datos vayan a perturbarse. En algunos cables también existe otra cubierta interna que cubre todos los hilos. Después que existe una cubierta en el par, existe otra cubierta externa antes de llegar a lo que es la camisa completa del cable. Y esto es un momento preciso para hablar de la señal y qué es lo que sucede con ella cuando nosotros enviamos eh, los unos y ceros al cable. Fíjense, aquí tenemos la señal pura. Supongamos que esta es la señal que está saliendo de algún dispositivo y a medida que se está pasando a través del cable y existe alguna interferencia, esa señal puede modificarse. Fíjense cómo se distorsionó con el tiempo. Esta señal, por supuesto, puede sufrir varias alteraciones y cuando llega al dispositivo que lo va a leer, entonces fíjense cuál es el contenido. Prácticamente el dispositivo no puede leer. Esto es lo que salió y esto es lo que está llegando hasta el equipo destino de esta señal. Algo totalmente alterado y por supuesto ahí interactúa el trailer, quien va a determinar si lo que llega o no es correcto o no. Todo esto puede ser a causa de muchos elementos. Por ejemplo, que existan motores, también los reflectores son equipos que perturban la señal, por ejemplo las lámparas fluorescentes y otros elementos que produzcan algún campo electromagnético dentro del área donde esté el cableado estructurado. Es importante que no esté cerca de incluso cables eléctricos. Por supuesto, es muy difícil que esto suceda. La idea es que en lo posible ellos no estén cerca de este tipo de alteraciones electromagnéticas. Los medios que podemos encontrarnos son el UTP, que es el que ya habíamos nombrado, el STP. Fíjense que este STP es distinto al que vimos hace un momento, tiene una camisa externa. Como les dije, hay otro que cubre cada uno de los pares. Por supuesto, la utilización consiste en costos. El más económico es el UTP para las redes LAN actuales. Se utiliza cuando existe algún campo electromagnético en el área, cuando por lo menos se va a hacer el cableado estructurado dentro de un área donde hay motores y ese tipo de cosas. Es recomendable este tipo de cableado de par trenzado blindado. Existe otro cableado que es el coaxial, que vemos en la parte baja de la lámina. A pesar de que era utilizado en las redes LAN antiguas, se incluye en la currícula porque es utilizado más que todo por las redes inalámbricas y también por los proveedores de servicio de cable.
En cuanto al cableado de par trenzado no blindado, llamado UTP, fíjense que este cableado viene entorchado. Ese entorche tiene un propósito y es el de proteger la señal contra interferencias. Cuando dos señales viajan a través del cable y por supuesto ellas tienen polaridades distintas, lo que hace es invertir esa polaridad y eliminarla. Bien, es importante decirles que también que el revestimiento exterior protege al hilo de cobre contra daño físico. Este recubrimiento, que en el caso del blindado es más fuerte, por supuesto, protege todo el cableado. No es que sea una protección excesiva porque cualquier cosa puede romperlo y dañar el cable. Hay que tener mucho cuidado con él. Incluso no se puede doblar totalmente el cable porque puede dañarse. Eso tanto por el daño que puede sufrir la camisa como el daño que puede sufrir el entorchado que tiene. En algunos eh, cables, la cantidad de entorchado que existe por cada uno de los pares varía. Eso es también dependiendo del diseñador del cable. Se utiliza también para hacer para mejorar lo que es la interferencia dentro de él. Lo importante es evitar que las señales generadas por motores como los campos magnéticos y todo ese tipo de cosas interactúen sobre la señal que va pasando por el cable. También es importante denotar que cada uno de esos hilos tiene colores. Fíjense que aquí tenemos blanco naranja naranja, blanco verde verde, blanco azul azul, blanco marrón marrón. Por lo cual se determina y se maneja de forma de pares. Hay 4 pares, 8 hilos. En esta lámina tenemos una vista de lo que es el par trenzado blindado. Aquí tenemos los pares trenzados, igual tienen colores, como pueden ver. Aquí están los mismos colores: el azul, el par naranja, el par verde y el par marrón. Tiene en este cable en específico hay un blindaje entre cada uno de los pares. Fíjense que aquí tenemos el blindaje del naranja, el blindaje del azul, que fue el primero que marqué, el blindaje del verde y el blindaje del marrón. Y sobre eso tenemos otro blindaje. Este blindaje es metálico, es una hoja metálica que se pone en la parte superior antes de llegar al revestimiento final, que es la camisa. En la siguiente lámina podemos ver el conector RJ45, el cual es utilizado en el cable UTP, o sea, el cable sin blindar. De este cable podemos utilizar dos tipos. Uno es el cable directo, que es el más utilizado en las LAN, y también existe el cable cruzado. Pero ¿cómo hacemos estos dos cables? Primero debemos ver las diferentes categorías con las cuales podemos trabajar. Fíjense, vamos a ver primero la lámina. El cable directo Ethernet dice que ambos extremos son T568A o T568B. Estos son los estándares. Nosotros tenemos dos estándares. Uno es el T568A, que es el que tiene este conector, y el T568B. ¿Cuál es la diferencia? En el A, los pares verdes están al principio. Y lo voy a denotar desde 1 hasta el 8. Empieza blanco verde, verde, blanco verde, verde, blanco naranja, azul, blanco azul, naranja, blanco marrón, marrón. En el caso del estándar B tenemos blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco marrón, marrón. Esa es la diferencia entre los dos, que el par
verde y naranja se cruza en ambos. Bien, para el A empieza con verde y el naranja queda en el pin 3 y 6, y en el otro el naranja es el que comienza en el pin 1 y 2, y luego el verde es 3 y 6. Los pares azules y marrones siempre se mantienen en las mismas posiciones. ¿Qué podemos hacer con él? Si yo quiero un cable directo, entonces sería una punta con B, la otra punta con B, una punta con A, la otra punta con A. En el caso del cruzado, un extremo es con el estándar A y el otro extremo es con el estándar B. Es decir, para un cruzado, sería A y del otro lado B. En el directo, si utilizo la tecnología o el estándar A, debo mantener las dos puntas iguales. En el directo igual, si utilizo el estándar B, debo utilizar el B en la siguiente punta. Si voy a hacer un cable cruzado, simplemente hago una punta con un estándar y la otra punta con el siguiente estándar. Esto es en cuanto a cable directo y a cable cruzado. Existe otro cable que podemos hacer con este tipo de conectores, y es el cable de consola. Este cable de consola es propietario de Cisco y por supuesto tiene una nomenclatura especial. Luego de que el cable está hecho, entonces nosotros podemos utilizar herramientas como esta que ven acá, que nos permite evaluar si el cable está bueno o no. Estas herramientas son bien importantes y las vamos a estar viendo en el laboratorio. Cable de fibra óptica. La fibra óptica, como ustedes ven en esta lámina, es un cable igual que los anteriores. ¿Qué es lo que tiene? Que en el centro normalmente está hecho de vidrio o de un plástico muy limpio. Bien, si nosotros vemos la fibra óptica de esta forma, es un tubo de vidrio, pero flexible, y las paredes de ese tubo de vidrio impiden que la luz se salga de él. O sea, ¿qué quiere decir? Que la parte central de este vidrio, o sea, vamos a suponer que es esto, la parte central llamada núcleo, es un vidrio más claro que el que está en los bordes. Es decir, es más claro que este que se ve por acá. A pesar de que son el mismo material. Hay un video que les voy a colgar en el aula virtual donde se ve cómo se hace cuál es la creación de de una fibra óptica. Ahí van a poder notar cómo se separan estos dos tipos de material y cómo están todos unidos en uno solo. El núcleo es el área por donde viaja la información o la luz. Esa luz normalmente es producida por un LED o por un láser, dependiendo de si es una fibra tipo monomodo o tipo multimodo. Luego viene un material que es
la cubierta que les estaba comentando, que es un vidrio, es el mismo vidrio pero con un material más poroso y que impide que la señal salga de el núcleo. Más arriba empiezan los recubrimientos. Estos recubrimientos lo que hacen es proteger al vidrio. Incluso en algunos cables hay un gel que puede estar en esta zona y lo que hace es que la fibra flote sobre ese gel con la intención de que no parta. Aquí tenemos los dos tipos de fibra, tenemos la monomodo y tenemos la multimodo. La monomodo se utiliza para largas distancias, el núcleo es más pequeño, existe menor dispersión porque la señal viaja en línea recta, porque el núcleo es delgado. Normalmente utiliza una fuerte láser para enviar esa luz a una mayor distancia y, como les decía al principio, es apto para ser aplicado a largas distancias, muchos kilómetros. Suele utilizarse en backbone de campo para distancias de más de miles de kilómetros. La multimodo, a diferencia, el núcleo es más grande, por lo cual permite una mayor dispersión, que es lo que vemos en este punto. Es apto para aplicaciones a larga distancia, pero más reducidas que la que utiliza el monomodo. Es decir, si nosotros podemos utilizar, si es a 5 kilómetros, podemos utilizar multimodo tranquilamente. Utiliza, en vez de un láser, utiliza un LED como fuente de luz y suele utilizarse con redes LAN o para distancias de algunos cientos de metros dentro de una red de un campus. Podemos ver los diferentes conectores que se utilizan. Aquí tenemos el conector ST, que es uno de los conectores antiguos. Está el conector SC, el conector LC y por aquí vemos un LC multiduplex. Como les decía, este es el conector antiguo, pero lo que les quiero indicar es que todos estos conectores dependen de la electrónica, es decir, lo que necesita el switch y cómo esté compuesto el panel de fibra. Hay panel de fibra que utilizan el conector ST y luego del otro lado del patch core se utiliza LC para el switch. Todo depende de la electrónica y de cómo esté conformado los diferentes patch panel que se estén utilizando. Aquí vemos algunos iconos que representan las redes inalámbricas. Vamos a ver el siguiente y vemos los medios inalámbricos que podemos utilizar. Aquí tenemos el muy conocido Wi-Fi, el cual tiene varios estándares en los cuales, al hablar del 802.11, estamos hablando de Wi-Fi. Él utiliza un protocolo llamado CSMA-CA y incluye los estándares 802.11a, que puede llegar a velocidades de 54 megabits por segundo a 5 GHz. La 802.11b de 11 megabits por segundo, que fue una de las mejores y las primeras, a 2.4 GHz. Está la 802.11g, que alcanza velocidades de 54 megabits por segundo y utiliza el espectro de 2.4 GHz. La 802.11n, que llega a velocidades de 600 megabits por segundo, utiliza tanto el 2.4 como el 5 GHz como espectro. Los demás, aquí tenemos el 802.11ac y el 802.11ad, que están en prueba. Fíjense que alcanzan velocidades de 1 gigabit por segundo y 7 gigabit por segundo. También tenemos en los medios de Bluetooth, donde el estándar es el 802.15. Admite velocidades de 5 megabits por segundo,
y las distancias están entre 1 y 100 metros. Uno de los más nuevos es el WiMAX, que tiene como estándar el 802.16. Proporciona velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Estos son los diferentes medios que podemos encontrarnos en lo que es redes inalámbricas.